2.500 millones de pesos costó el Centro Teletón de Coquimbo, inaugurado el año 2003, que atiende a 1.400 niños, 1.700 metros cuadrados que están destruidos producto del tsunami. Está ubicado a 3 cuadras del borde costero. En un país altamente sísmico, ¿tomamos conciencia real de los daños y la correcta edificación? ¿Es urgente modificar los planes reguladores? Conversamos de esto, porque esto es noticia. Tomamos contacto de inmediato con Felipe Igualt, académico de la Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Valparaíso, para comentar precisamente la correcta edificación que se ha dado y que se ha puesto en cuestionamiento durante los últimos meses, producto de los terremotos y de los posteriores tsunamis que han afectado a gran parte del borde costero. El último fue hace solo 5 días, en donde miles de viviendas fueron dañadas, por las que se van a tener que entregar bonos. Lo veíamos también en la región de Valparaíso y también en la región del Biobío, que ya fue afectada el año 2010. Ahora sí conversamos con Felipe Igualt. Felipe. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Felipe, ¿qué te parece esto de que sea una condición poder construir desde la cota 20 y no como hoy día, que prácticamente se construye en todo el borde costero? Bueno, me parece positivo que entre en el debate la posibilidad de construir o de reconstruir o de replanificar lo existente desde la cota 20, debido a que ha quedado sumamente expuesto el riesgo que existe en alturas más bajas, a los 20 metros o en ocasiones a los 30 metros, durante los últimos eventos de tsunami que hemos tenido el 2010 y ahora recientemente el 2015. Sí, Felipe, ¿hoy día no hay ningún tipo de exigencia donde uno construye? O sea, ¿existe algún marco de regulación territorial que viene de los planes reguladores? Sin embargo, la altura de construcción no está normada. Actualmente no existe una ley, como la ley sísmica, no se ha incorporado aún en la ley las condiciones de construcción considerando criterios de tsunami, por lo cual la regulación de altura no está preestablecida dentro de ningún mecanismo formal. Existen algunos planteamientos que vienen desde los planes reguladores, donde se zonifica el territorio costero y esta zonificación se da a partir de inundaciones previas que han existido, con lo cual se tiene alguna restricción de altura o se conoce alguna altura de inundación, pero sin embargo nosotros podemos ver en casos como las comunas afectadas durante el tsunami de 2010, como por ejemplo la comuna de Peyúgue, donde se ha reconstruido y se ha persistido en reconstruir en los mismos lugares que fueron afectados. Sí, y eso es lo que llama la atención, porque el año 2010 se vio afectada mayoritariamente la parte sur de nuestro territorio nacional. Pero entonces, después de este 2010, ¿los planes reguladores no han cambiado o hay que esperar el tiempo correspondiente de acuerdo al plan regulador de cada comuna? No han cambiado, básicamente por lo que significa, los planes reguladores toman un largo tiempo para su aplicación. Actualmente muchos de ellos han incorporado dentro de los nuevos requerimientos y de las nuevas zonificaciones criterios de tsunami, pero no se han hecho efectivos estos. Sí, que es mala señal por lo demás, porque hemos aprendido algo de los terremotos, de cuándo evacuar y dónde evacuar, pero finalmente se sigue con esta, no sé si determinarlo como porfía de algunos, de que incluso sin permisos municipales se instalan en el borde costero. Lo vemos en la región de Atacama, también en la región de Coquimbo y por cierto en la región de Valparaíso. ¿Eso es criterio o es falta de fiscalización a su juicio? Bueno, existen, aquí podríamos agrupar dos tipos de tendencias. Una, la cual viene de la voluntad de la gente que habita ahí. Muchos de ellos son gentes de mar, gente que relaciona su vida, que tiene su sustento a partir de actividades marítimas, como la pesca, como la recolección, turismo asociado al borde costero, etc. Esta gente tiene mucho arraigo al mar y si tú le preguntas a ellos, ellos van a manifestar su voluntad de persistir en el lugar, de levantar su casa donde mismo. Y esto contrasta con la idea que existe dentro de los gobiernos locales o regionales de mover a la gente. Muchos de ellos han sido asignados con viviendas en zonas han sido reubicados. En zonas más rurales, que es muy alejado del borde costero. Exactamente, y que los aleja a la vez de lo que ha sido la tradición
de vida que ellos han llevado arraigados al borde costero. Por lo No, cual claro, la solución, más allá de relocalizar a la gente, debiera existir un proceso de adaptación de la vida de ellos y de sus viviendas y del entorno urbano que los circunda y que los protege para poder efectivamente llevar una vida ahí no con tanta vulnerabilidad como la tienen hoy en día. Claro. Felipe, ¿qué significa en términos concretos construir desde la cota 20 o cuando se dice que los planes de evacuación son sobre la cota 30? Hay gente que entiende que es desde el mar o desde el borde costero 30 metros hacia adentro y otros hablan de 30 metros en altura. ¿Cuál es la correcta medición de las cotas? O sea, lo que se llama cota corresponde a la altura que existe desde el nivel del mar. Desde el nivel del mar. Claro, en vertical. O sea, la cota 30 viene se hace la observación después del tsunami del 2010 y se establece la cota 30 como zona de seguridad debido a que las alturas de inundación, la cota de inundación que alcanzó el evento de 2010, en muchos casos no superaron la altura 30, por eso se menciona como una altura de seguridad. Lo que hoy se habla como cota 20, que yo lo escuché recién hoy, creo que el subsecretario del Interior mencionó ¿sí? La posibilidad de generar un debate para empezar a construir a partir de la cota 20. Esto significa, en otras palabras, es desplazar lo existente bajo la cota 20 a una altura superior. Yo no sé en qué contexto lo plantea él, si es que es movilizar solamente la infraestructura residencial, porque convengamos que dentro de estas zonas afectadas conviven la infraestructura residencial, comercial, las utilidades urbanas que permiten el funcionamiento de las ciudades. Entonces, entiendo yo que con el fin, esta cota 20 debiera principalmente enfocarse en concentrar las zonas residenciales y hacer una adaptación de lo que está bajo la cota 20 para actividades comerciales o turísticas u otros usos productivos que pueda tener el borde costero. Felipe, tenemos que separarnos solo un par de minutos, vamos a un pequeño corte comercial y volvemos de inmediato y seguimos conversando este tema que es bastante interesante. A todas las personas presentes. ¡Mamá, se metió todo el mar! ¡Se metió todo! Acá está el terremoto. Lo conversábamos, más de 3.500 afectados, 1.172 hogares no habitables y cerca de 2.500 viviendas con daños menores son hasta el minuto parte del catastro a 5 días del terremoto 8.4 que azotó al norte chico. Si bien las cifras oficiales de los afectados recién se conocerá el próximo viernes, el gobierno ya anunció la entrega del bono enseres. ¿En qué consiste esto? 1 millón de pesos para quienes se vieron afectados por el tsunami, 500.000 pesos los afectados por el terremoto y 200.000 pesos durante 3 meses para quienes albergaron y albergan a gente afectada. Plazo que se podría extender, por cierto, si esto no se soluciona con prontitud. Escuchamos las declaraciones de la Presidenta de la República con respecto a este tema. En primer lugar, vamos a hacer entrega de, como hemos hecho en otras ocasiones, de un bono de enseres para aquellas familias que perdieron gran parte de sus bienes el 16 de septiembre. Bien, vamos a retomar el contacto entonces con Felipe Igualt. ¿Sí? Ahí está Felipe, sí, Felipe, porque vamos a seguir conversando contigo un tema que era bastante interesante. Lo veíamos, hablábamos antes de la pausa comercial con respecto a la zona costera que se vio afectada durante el terremoto del 2010. El mar ha ido ganando territorio, hemos ido aprendiendo de esta situación. ¿Cuál es tu balance? Bueno, yo creo que más allá que el mar gane territorio, nosotros hemos estado más expuestos a los efectos del mar en los últimos 5 años. Ha sido un poco más evidente. Sin embargo, esto viene la historia viene de muchos siglos atrás, de la ocurrencia de eventos de tsunami,
Por lo cual hoy en día se hace más dramático la necesidad de reacción que deben tener las ciudades costeras ante la ocurrencia de estos eventos. Hablábamos anteriormente de los planes reguladores, hablábamos de la persistencia de esta gente, de la gente de costa en ocupar los asentamientos costeros. Por lo tanto, yo creo que debe existir hoy en día un nuevo paso que vaya hacia la adaptación de nuestros asentamientos costeros hacia la ocurrencia de desastres naturales, no solamente tsunamis. Aquí en la región de Valparaíso tuvimos hace poco un evento meteorológico que generó inundaciones y destrucción del tipo tsunami, no necesariamente con olas generadas digamos, a partir de desplazamiento de placas, pero se hace cada vez más imperante esa necesidad de la adaptación que deben tener nuestras ciudades, de la infraestructura urbana. Felipe, ¿sí? Y esa adaptación, porque hablábamos delante también de los pescadores, de que están acostumbrados y que tienen cierto amor hacia el mar y que no se van a mover de ahí. ¿Hay alguna otra estructura arquitectónica, lo pregunto desde la ignorancia, un rompeola más grande, una situación distinta que se pudiese edificar en el borde costero para impedir que el mar entre hasta tantas cuadras al interior de las ciudades? Bueno, ¿o no existe nada? Sí, bueno, tenemos en general dos tendencias para proteger las ciudades. Lo que es la mitigación usando estructuras de mitigación de tsunami, estructuras duras, como lo vemos generalmente en las ciudades japonesas, que construyen grandes estructuras para contener esta posible llegada de olas, estructuras grandes de concreto que generalmente modifican todo el ambiente geológico y modifican la vida en la ciudad. Y existen mecanismos de mitigación blandos, como son las estructuras, digamos, el dejar crecer la duna costera, los bosques de mitigación, y a la vez existen dentro de estas mitigaciones blandas la acomodación de los edificios hacia los tsunamis. Por ejemplo, con lo que se ha estado haciendo en el sur de Chile, en algunos lugares específicos como Constitución, donde se ha levantado el nivel de las casas, se han extendido las fundaciones, cosa de dejar una planta libre abajo donde el agua pueda circular y no generar daño de socavamiento en las construcciones con el consecuente colapso de las estructuras. Felipe, ¿hay distintos tipos de tsunami? Bueno, hay distintos tipos de tsunami, sí. Generalmente los que tenemos en nuestras costas corresponden a terremotos de subducción que generan este tren de olas, pero tenemos tsunamis que son remotos, como el que afectó a Dichato el 2011 a partir del sismo de Japón. Se pueden generar tsunamis por desprendimientos de tierra, como el que afectó a Aysén, y por fenómenos como por ejemplo la caída de un meteorito o tsunamis meteorológicos también. Bien. Felipe, te quiero invitar a que revisemos un Twitter, uno de los que nos ha llegado. No sé si tú tienes monitor, te lo voy a leer, sí. ¿Cuánto dinero se pierde en reconstrucción que nuevamente será inundada por tsunami? ¿Qué te parece esto? Es prácticamente entre una reflexión y también una consulta, bastante importante a mi juicio. Claro, bueno, yo creo que lo que hay que ver ahí es que dentro de lo que se reconstruye, si se siguen los pasos hacia la ocurrencia constante de estos eventos, más que un gasto es una inversión, porque en el futuro unas obras de tsunami en la costa que sirvan para mitigar pueden traer un significativo ahorro en la destrucción de futuros eventos. Bien. Gracias, Felipe, por este contacto. Vamos a seguir molestándote porque son temas que son bastante interesantes y que nos hace pensar mucho más allá de las cifras. ¿Ah? Que estés bien, Felipe. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Nos trasladamos hasta la región de Coquimbo porque ahí está Claudio Ibáñez, intendente de la región. ¿Intendente, me escucha? ¿Intendente? Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted?
Intendente, muy cortito, queríamos consultarle sobre estos bonos que ha estado entregando también el gobierno y que ha sido canalizado por el Ministerio del Trabajo y también por el Ministerio de Economía. ¿Cuáles son los principales beneficios que va a recibir la gente de la región de Coquimbo? A ver, los bonos se anunciaron hoy. ¿Sí? Hoy recién. No se han entregado aún, porque lo primero que hay que hacer es construir los catastros a través de la ficha FIDE, que es del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene que ver con el apoyo a los bonos para los enseres. Para acceder a los bonos enseres se requiere contar con la ficha FIDE, que es una ficha que entrega información respecto a la vulnerabilidad social de las personas y respecto a los daños catastrados in situ por el recolector de información. ¿Esa También, es la ficha que va a estar lista, si todo sale bien, el día viernes? Así es, ya. Exactamente. Intendente, Entonces, quisiera consultarle por la entrega del bono específicamente. ¿Cómo se va a llevar a cabo esa situación después que estén listas las fichas? Lo entendemos. ¿La gente la va a pasar a retirar? ¿Se va a depositar? ¿Cuál va a ser el mecanismo utilizado? Básicamente estamos analizando las opciones en este minuto, pero una de ellas y la más importante es a través de la cuenta RUT del Banco del Estado. Nosotros nos parece que ese es el mecanismo más efectivo, sin embargo, vamos a revisar qué otros mecanismos hay, pero la persona que perciba el bono va a tener acceso de manera inmediata a esta cuenta RUT del Banco del Estado, por lo tanto hay que pasar por protocolos y un proceso determinado, y donde básicamente en este minuto justamente estamos preocupados de trabajar en torno al proceso para que sea eficiente. Este es un anuncio que se ha entregado hoy. Hay bonos, digamos, anunciados por la presidenta que tienen que ver con enseres, de 1 millón de pesos para el caso de las personas afectadas por tsunami, de 500.000 pesos para aquellas personas afectadas por el terremoto. Sí, también intendente, hay un bono, una consulta con respecto a eso. Hay gente que habla de que quienes fueron afectados por el terremoto y el tsunami reciben 1,5 millones. No es así. Ya. Lo desmiento categóricamente. ¿Es uno o es otro? O otro. Perfecto. Intendente, ¿cómo, con respecto a, hablábamos de la entrega, pero cómo se está realizando el tema de las fichas? ¿Son los comités quienes están haciendo llegar estas fichas o es personal único y exclusivo es personal del Ministerio de Desarrollo Social que está capacitado para este objetivo? De la misma forma como también el Ministerio de Vivienda tiene personal, ingenieros y arquitectos que están revisando in situ para ver si hay daños estructurales o no en las viviendas y que le van a dar posteriormente derecho a beneficios en torno a las viviendas que se van a construir. También está un subsidio anunciado por nuestra presidenta referido a la retención y contratación de la mano de obra, que corresponde a un 80% del ingreso mínimo mensual durante 3 meses y que en caso de persistir el problema de retención o contratación, luego de los 3 meses con un 80% este beneficio pasaría a 60% por los próximos 3 meses también, es decir, un subsidio hasta 6 meses. ¿Intendente? También, dígame. Sí, entre otros beneficios que también los mencionábamos, a su juicio a 5 días de este terremoto y posterior tsunami, ¿cuál es el balance que usted podría hacer hoy? ¿Qué es lo que más necesita la región de Coquimbo a su juicio? Bueno, la región de Coquimbo necesita estos apoyos que estamos entregando. Lo que hemos hecho desde el primer momento es actuar de manera inmediata con el objetivo de salvar vidas. Nosotros estábamos cuando ocurre el terremoto, el sismo de esta envergadura, 8,4 en la escala de Richter, estábamos inaugurando la Pampilla, en un evento, en una ceremonia. ¿Qué fue lo bueno de eso? Es que estábamos todos reunidos en el Comité Operativo de Emergencia. Entonces, en un primer momento, empezamos a dar instrucciones a través de los sistemas de radio. Estaban todos los generales ahí, los coroneles, y por tanto, desplegamos anuncios de manera inmediata para evacuación. Bueno, hubo una actitud muy responsable de toda la población que conoce cómo actuar frente a los riesgos de tsunami. Y por otro lado también hubo un sistema de protección civil donde estaba Carabineros, los S7, en fin, todos los bomberos, etcétera, sacando a la gente. Hubo gente que se sacó de las casas, hubo gente que se la estaba llevando el agua. Entonces funcionó un sistema y que, si bien es cierto, a nivel de todo el país hay 13 personas afectadas, en nuestra región 9, de las cuales 3 fueron en el interior producto del desprendimiento de roca, en fin, de paredes. Hubo 6 personas que fallecieron producto del tsunami. Y lo que quiero destacar es que en otros países que no tienen esta cultura,
fallecen miles de personas, fallecen cientos de personas. Entonces, primero destacar eso. Lo segundo tuvo que ver con que empezaron el pillaje y los ladrones, los delincuentes, a robar enseres de las viviendas dañadas. Entonces ahí la segunda medida fue... el tema de la seguridad. El tema de la Sí. seguridad, y resguardamos lleno de militares la zona. Ustedes lo pueden ver en todas las Sí, los videos. no, por cierto. Entonces hay una gran... nuestra presidenta vino el día 1. Fue el tsunami en la noche, estaba a primera hora de la mañana y revisamos juntos también todas las zonas afectadas. Coquimbo, Sí. Tongoy, viajamos a Canela. Al día siguiente la presidenta volvió, estuvo en Combarbalá, en Illapel. Entonces, pero no sola, vino Sí. con... Están todos los ministros ahí todos los ministros trabajando. desplegados en la zona, exactamente. Sí. Entonces ahora, bueno, vino efectivamente desde el día 2 también, llegaron las primeras máquinas. Tuvimos que empezar, y empezamos a despejar, y llegaron, al principio eran 3, hoy día son en total más de 40 máquinas que están despejando las diversas áreas, entre retroexcavadoras, camiones frontales, grúas horquilla, etcétera. Y por otro lado también esa tenía que ver con la remoción de escombros, todas las fuerzas militares desplegadas, además de una red de voluntarios muy importante. Sí, Y también intendente, en es mucho digamos, el trabajo que queda sin duda. Y sé que está en una reunión, así que no le quitamos más tiempo y le No hay agradecemos problema. el contacto con UCB Televisión Noticias. Que No, esté muy bien, encantado. intendente. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, vamos a un pequeño corte comercial y volvemos con otras entrevistas. Entre 2 y 4 kilos subimos los chilenos después de celebrar fiestas patrias. Pero calma, porque en 3 meses sí se puede poner a tono para la llegada del verano. Ya conversa con nosotros Catherine Larraguibel, directora clínica Diet, que la puede encontrar en diet.cl. ¿Cómo estás, Catherine? Muy bien. Tratando acá de orientar a todo el mundo que es la fecha, justo que todo el mundo se quiere poner las pilas para el verano. ¿Existe la posibilidad de bajar esos kilitos de más para el verano? Sí, por supuesto. El punto es cómo lo bajamos para no rebotar. Porque habitualmente la gente, después de estas fechas como caóticas, tiende a hacer restricciones calóricas muy grandes. Entonces después rebota. Si yo te doy 600 calorías al día, me vas a bajar de peso sumamente rápido. Pero cuando vuelvas a comer 700, 1000 calorías, va a volver a subir igual de rápido. ¿Qué pasa con estas dietas desintoxicantes que tanto se habla? ¿Son efectivas o Son efectivas, pero por un corto plazo, porque habitualmente son restrictivas, que es lo que yo te digo. La idea es que tú bajes de peso por un tema metabólico, tu metabolismo se acelere y eso a la larga hace que no rebotes. ¿Cómo aceleramos el metabolismo? Fraccionando la alimentación y aumentando un poco la masa muscular. La masa muscular, aparte del ejercicio, que es lo que habitualmente la gente conoce, se aumenta también con un poquito de proteínas en la dieta. Entonces, todos los horarios, idealmente, ya sea desayuno, colaciones, almuerzo y cena, lleven un poco de proteínas, porque las proteínas en el proceso de digestión liberan calor. Como liberan calor, aceleran el metabolismo y ayudan a bajar de peso por un tema de grasa, no por una pérdida de masa muscular, sino pérdida de grasa, que esa es la idea para que en realidad no rebotemos en un futuro y no nos dure nada Por ejemplo, bajar hay de peso. muchos quienes toman cerveza o que son buenos para el pan, para el choripán en esta fiesta patria, que suben la guata y hacen una dieta así, pero cero pan, cero masa, cero todo, para bajar la guata y finalmente bajan mucho de peso. Pero, ¿es efectiva? Claro, es efectiva, pero por un corto plazo. O sea, tú vas a bajar la guatita quizás en un mes y todo perfecto, pero después vas a volver a incorporar los otros alimentos, porque en general tú Ya, empiezas pero a tener bajas un la poco- masa muscular. Bajas la masa muscular y la grasa con las dietas muy restrictivas, que no es la idea, vuelvo a insistir. Entonces, Ya. la idea es restringir calorías, sí, pero más o menos unas 500 calorías por ya. día. Pero puedo comer entonces masas y pan y todo. Claro, esa es la idea. A lo mejor no va a ser tan rápido Pero la más baja de efectiva. peso, pero más efectiva. Catherine, en te un largo invito a que plazo. revisemos algunas gráficas que tenemos preparadas. Perfecto. ¿Las vemos, señor director? Ahí está. ¿Esto es lo que comemos para el 18, 2000 calorías por día? No, lo que pasa es que acá hay que entender que un kilo de grasa equivale a comer más o menos unas 7000 calorías al día. Si tú Ya. te comes una empanada que tiene 500 calorías, te comes un choripán que también tiene alrededor de 500 calorías, 2 copas de vino que también haces más o menos como 500 calorías y más un vaso de chicha, tendrías aproximadamente 2000 calorías en ese día en el Ya, fondo. perfecto. Y eso a la larga, si tú lo traduces en la semana de salida de las fiestas patrias,
puede ser que haya subido 2 kilos solamente por haber comido esta cantidad de comida, que no es muy grande en el fondo. Antes de que me dé depresión, veamos otra gráfica que está preparada para saber si como consejos para bajar de peso y que sea una alimentación más sana. Ahí lo veíamos, dice, fraccionar la alimentación, sacar aceite de las ensaladas, no. Fraccionar la alimentación es sumamente importante y eso va a depender de cuán ansiosos somos, pero la idea es comer cada 2-4 horas, ¿ya? Si somos muy ansiosos, comer cada 2, pero colaciones pequeñas que no contengan muchas calorías. El tema de ¿Frutos secos incluye eso o no? Sí, podría ser. Va a depender si quieres bajar rápido o no tan rápido. Frutos secos son sumamente sanos, pero tienen muchas calorías. Entonces, si tú quieres bajar más sanamente, es bueno incorporarlos. Pero si quieres hacer como una dieta un poquito más rápida, a lo mejor no es tan bueno incorporarlos tan seguido. El tema de sacar el aceite de las ensaladas es importante porque la grasa en sí tiene 9 calorías por gramo, a diferencia de un carbohidrato o una proteína que tiene 4. O sea, tiene casi más del doble, casi el triple de la cantidad de calorías que tiene un carbohidrato o una proteína. Entonces me duplicas de ese plato las calorías al tiro solamente por echarle aceite. ¿Y podríamos reemplazarlo por yogur? Podríamos reemplazarlo por yogur natural, podríamos reemplazarlo también por limón, por algún tipo de vinagre, aceto. Independiente que tienen sodio, no van a aportar las calorías que aporta el aceite propiamente tal, ¿ya? Lo que sí es importante, cocinar sin aceite. Esa parte es muy importante porque además dañamos nuestro organismo a través de las grasas saturadas. No nos queda tiempo, Katherine, pero necesito preguntarte, ¿es obligatorio comer legumbres al menos una vez a la semana? Idealmente sí, las legumbres aportan muy poquitas calorías y tienen mucha fibra, entonces es muy bueno para bajar de peso. Idealmente comamos a la semana 3 veces, por lo menos ensaladas con alguna proteína, una vez legumbres y dejemos las otras 3 veces para comer carbohidratos integrales de preferencia que nos van a ayudar a bajar de peso mucho más rápido. Ya. Me voy a poner en campaña y te cuento cómo me fue aquí al verano. Muy bien. Gracias, Katherine. Nos vemos. Nosotros vamos con otras materias porque desde hoy tienes 3 motivos más para disfrutar en tu hogar. Navega más con 4 MB de internet con Wi-Fi. Aprovecha todo el contenido de Claro TV HD y comunícate con telefonía ilimitada. Más de 300 minutos a celulares. 3 Play de Claro, más de lo que más te gusta. Vamos a una pausa. Volvemos de inmediato. Por favor, no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación. En un país donde solo 1 de cada 10 cubanos se declara católico, resulta interesante la histórica visita del Papa Francisco a Cuba, el tercer sumo pontífice que pisa la isla desde 1998. Para conversar este tema, Juan Francisco Coloane, de la Casa Analista Internacional, conversa con nosotros en el Esto es Noticia. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Bien, hola Ángeles. ¿Nos podrías explicar esta situación de que mayoritariamente la gente en Cuba se declara católica, la minoría se declara católica, pero han sido los 3 últimos papas quienes han visitado la isla? Es la importancia que la Iglesia se le da a Cuba. Se le da a Cuba particularmente por el tipo de gobierno que ha tenido durante todo este periodo. Ha sido un país especial, con un régimen especial, un bloqueo que es un tema especial. Ha sido prácticamente la isla de las islas en el continente de todo punto de vista. Y ahora está en una transición interesante hacia una apertura del sistema político que ellos han tenido durante tanto tiempo. Sí, una apertura que fue liderada por el Papa precisamente, esta unión con Estados Unidos, reabrir las embajadas, el volver a trabajar la parte económica ha sido parte del sumo pontífice. Sí, además este sumo pontífice tiene una misión evangélica muy política a nivel global, particularmente cuando las organizaciones de carácter global como Naciones Unidas u otro tipo de organizaciones multilaterales no están dando el ancho en términos de resolver los problemas globales de orden, de disminuir la beligerancia, los conflictos. Y este Papa tiene una visión bastante política respecto al orden mundial, que más que orden es un desorden. Claro. Juan Francisco, con respecto a ese tema, él dijo, el Papa, Jorge Bergoglio, dijo que la verdad es que no había que mirar colores políticos a la hora de evangelizar, sino que era el hecho, la importancia de llegar al mundo, a la gente que lo necesitaba y todo. Pero muchos criticaron el que la misa, la Eucaristía más importante de esta visita, de esta gira, haya sido precisamente la Plaza de la Revolución. ¿Tiene alguna lectura, doble lectura o lectura intermedia? Hay una doble lectura, es decir, tiene que estar en el contexto y él le da respeto a esa instancia de la Plaza de la Revolución.
no podría ser de otra manera. Y por otra parte, él dice que son más importantes las personas que las ideologías. Ese es si no me equivoco, es el capítulo o el versículo 25, capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, del sentido de no hacer al otro lo que tú no quieres que hagan contigo mismo. Un fondo en eso significa, digamos, yo voy a acudir a los enfermos, a ayudarlos, porque yo también un día voy a estar enfermo. Por lo tanto, el tema de la igualdad es en el fondo la caracterización que hace el Papa respecto a que la persona es más importante que la ideología, sea de izquierda, de centro o de derecho o de lo que sea. Es decir, aquí la ideología de su evangelio, de su misión evangélica, ¿no es cierto?, es el bien de la persona. Juan Francisco, mañana el Papa se va a Estados Unidos. ¿Tiene alguna lectura también el que haya elegido primero ir a Cuba y después a Estados Unidos? Yo no sé si es un problema de itinerario en términos del avión o en términos de la consolidación de toda esta misión a esta parte del continente y sobre todo a esta parte del hemisferio occidental sur. Estuvo también en otros lugares. Yo creo que tiene que ver también con que Estados Unidos hoy día juega un rol muy importante y siempre lo ha sido así respecto al orden mundial, como me refería anteriormente. Hay temas de carácter global que la Iglesia quiere dar su opinión, particularmente a nivel de la Casa Blanca, el tema de Siria, el tema de los refugiados, está el tema valórico también, es decir, el Papa sigue siendo un fiel partidario de la no planificación, digamos, de la planificación familiar natural y no deliberada, no inducida, es decir, no planificada, es decir, digamos, de evitar los embarazos en forma natural, no en forma obligada o forzada, que en Estados Unidos es muy criticado por eso. Pero por otra parte también el Papa, es muy importante la visita en Estados Unidos, porque no hay que olvidar que el tema de los refugiados ha sido un tema que realmente ha golpeado la moral de la comunidad internacional. Es un tema realmente inmensamente grande que ni Naciones Unidas, ni la Comunidad Europea, ni todos los elementos favorables de los organismos multilaterales han podido, ¿no es cierto?, primero evitar el origen del problema y después ir solucionando el problema probablemente tal. Y la Iglesia ahí tiene una voz muy importante que ofrecer. ¿Cuál es la voz que debería dar la Iglesia a la Unión Europea específicamente y en Estados Unidos? ¿Cuál debería ser el mensaje que deberíamos escuchar dentro de los próximos días? Lo que tú acabas de decir anteriormente, la persona antes que la idea, la persona antes que la ideología. Es decir, es mucho más importante el tema del humanismo y el humanitarismo a cabalidad, que no haya intermediación en la disposición a ser humanitario y a tener una actitud humana hacia el ser humano. Por Dios que nos cuesta, en el día a día y también en términos generales, por Dios que cuesta. Es duro, sí. Es más fácil decirlo que hacerlo. Y hablo desde mi lugar. Juan Francisco, 1.000.000 de gracias por habernos acompañado hoy día. Gracias, Ángeles. Que estés muy bien. Igualmente. Pues. Y a ustedes también 1.000.000 de gracias por habernos acompañado en el Esto es Noticia del día de hoy. Un abrazo grande a la gente que lo está pasando mal en el norte. Que estén muy bien, nos vemos mañana.